Te doy la bienvenida a Modelo para Armar, el espacio de discusión y reflexión sobre la industria nacional que tenemos en País Productivo. En esta ocasión, Leandro Mora Alfonsín nos trae a la mesa un tema de mucho interés para el desarrollo nacional. Vamos a hablar de Vaca Muerta y del gasoducto Néstor Kirchner. Pensar en que Vaca Muerta empieza a gritar sus goles, ¿sí? Empezamos a gritar los goles de Vaca Muerta, y esto va no solamente desde el gasoducto, sino del gasoducto a el GNL, al gas natural licuado, que hoy tenemos en el Congreso un proyecto de ley avanzando al respecto. Vamos a profundizar sobre lo que nos trae el gasoducto, cómo puede impactar en el desarrollo de nuestro país y qué nos permite el gasoducto de cara al futuro. Quédate en País Productivo, para pensar juntos la Argentina que queremos construir. Bueno, hoy vamos a hablar de Vaca Muerta, pero no particularmente de los yacimientos y de lo que se viene hablando hace ya casi una década, sino de el gasoducto y más. O sea, venimos hablando del gasoducto. La semana pasada se inauguró el primer tramo del gasoducto presidente Néstor Kirchner. Lo hizo el presidente de la Nación, el candidato a presidente Sergio Massa y la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Y hay mucha expectativa y también se hizo mucho hincapié y se puso mucho el acento en la inauguración del gasoducto. La idea es profundizar, a ver realmente qué nos trae el gasoducto y sobre todo en clave de desarrollo productivo. Pero la cosa es ir más allá, es pensar en que Vaca Muerta empieza a gritar sus goles, ¿sí? Empezamos a gritar los goles de Vaca Muerta, y esto va no solamente desde el gasoducto, sino del gasoducto a el GNL, al gas natural licuado, que hoy tenemos en el Congreso un proyecto de ley avanzando al respecto. Así que la invitación hoy es pasear por estos temas. Gasoducto. Todos estamos de acuerdo con la importancia. Todos hablamos de la importancia del gasoducto. Y muchos hablan de la importancia del gasoducto, pero sin medirla o sin tener en cuenta qué es lo que nos da. Así que vamos a tratar de dimensionarlo. Primero y principal, poder aprovechar el gas de Vaca Muerta es fundamental. Nosotros lo hemos dicho mil veces y lo ha dicho todo el mundo mil veces. Vaca Muerta es la segunda reserva del mundo de shale gas, la cuarta reserva del mundo de shale oil. Para que se den una idea, hay una capacidad en Vaca Muerta de 308 trillones de metros cúbicos. De pies cúbicos, perdón, vamos a dar cuenta. 308 trillones de pies cúbicos de gas, ¿sí? TCF, es la sigla, TCF. Que eso es el equivalente a 180 años de nuestra demanda de gas hoy. Para que se den una idea de cuánto 180 años hay de lo que gas. consume hoy la Argentina, estamos hablando. La demanda actual, 180 años. Entonces, poder extraerlo de la manera más eficiente posible y lograr el abastecimiento energético, sobre todo en un país que nosotros sabemos muy bien, venimos arrastrando un déficit energético fuerte. El año pasado tuvimos que importar $9.000 millones de gas extra, que ese número se alcanzó por cómo impactó en los precios la crisis bélica, la invasión de Rusia en Ucrania. Y después, claro, encareció los precios internacionales y eso repercutió en los consumos de Argentina de gas. Eso fue lo... Sí, nosotros necesitábamos gas que salía cada vez más caro. Y en vez de vendernos a nosotros, teníamos que comprar al mismo precio que Alemania, por ejemplo, que necesitaba el mismo. Salía cada vez más caro y eso Exacto. nos implicó un gasto de importaciones que no teníamos, sumado a nuestros problemas de restricción externa, sumado a que después el impacto de la sequía y cómo mermaron los ingresos, digo, esa tormenta perfecta de la que siempre venimos hablando. Ahora bien, ¿qué es lo que nos permite el gasoducto? Primero explicar qué es lo que se inauguró la semana pasada, que es el primer tramo de un gasoducto. Hubo cierta polémica al respecto. De que el caño no iba a ningún lado, o sea, difícil de... No, el caño va sí, a donde tiene que ir. Digo, tonterías no sé, de Twitter. Digo. No sé qué polémica hubo, yo vengo a hablar de cómo es la obra. Lo que se inauguró la semana pasada fue un primer tramo que va desde Neuquén hasta Sariqueló, provincia de Buenos Aires. En esa extensión de más de 500 kilómetros, en esta primera etapa, lo que vamos a poder tener a partir de ahora son 11 millones de metros cúbicos diarios en el AMBA más de gas. O sea, un abastecimiento fuertísimo para lo que es el AMBA. Ahora bien, esta primera traza, este primer tramo, es estratégico que llegue hasta Sariqueló porque desde ahí
se puede empezar el segundo, que va hasta San Jerónimo, en la provincia de Santa Fe. También se puede abastecer Bahía Blanca, se puede hacer, hay un tramo que se va a hacer para el sur de la provincia de Buenos Aires y lo que es el polo petroquímico, que es muchísimo más corto. Pero desde el que se hace hasta Santa Fe, hasta San Jerónimo, desde ahí se puede dar gas al NOA y al NEA. Se puede, por el gasoducto del nordeste, podemos empezar a dar gas al NEA, que históricamente lo que tuvo fue, y sigue teniendo, una menor conexión a gas natural respecto del resto del país, y en donde es muy común que la gente tenga que procurarse de propano, o sea, de garrafas y de distintas herramientas para poder calefaccionarse. Con lo cual, el impacto en el NEA puede ser revolucionario en materia de abastecimiento cuando el segundo tramo empiece a funcionar, que se estima que a principios del 2024 va a estar ya, promediando el segundo trimestre del 2024 va a estar completado. Y por otro lado, en el NOA se puede revertir los gasoductos que ya existen, el sentido de los gasoductos que ya existen, que traen el gas desde Bolivia hasta las provincias del NOA y bajando hasta lo que es San Jerónimo, se puede revertir para empezar a proveer gas de vaca muerta a esas provincias y al mismo tiempo el excedente, y después voy a volver sobre esta palabra, el excedente, exportarlo a Brasil vía Bolivia, ¿sí? Entonces es revolucionario en el sentido de que pasamos de tener déficit a no solamente poder abastecernos. Nos ahorraríamos los 9.000, por ejemplo. 9.000 fue el año pasado por una cuestión de precios. Solamente este año, o sea, igual es buena la pregunta, porque solamente este año, con el primer tramo que se consolidó, que se inauguró la semana pasada, nos vamos a estar ahorrando 1.465 millones de dólares en el próximo año. Y con los 3 tramos, un promedio de 4.200 millones de dólares nos vamos a estar ahorrando. ¿Sí? Si es que no hay ninguna otra guerra, estos números pueden variar. Con precios estables, digamos. Claro, volviendo a una normalidad. Es un promedio y sin ánimo de hacer futurología. Okay. Pero lo que digo es, pasamos de una situación en donde necesitamos dólares para importaciones extra y un déficit energético fuertísimo, a la otra, una situación donde nos abastecemos y donde vemos perspectivas de exportación. Ahora bien, un poquito más sobre estos datos. Porque yo te decía que con el primer tramo tenemos 11 millones de metros cúbicos diarios extra, o sea que se suman para lo que es la provisión del AMBA. Pero cuando esté todo el gasoducto terminado, cuando esté todo completo, vas a tener, además de ese tramo, vas a tener un total de 39 millones de metros cúbicos extra de gas diarios que se suman al sistema. De los cuales 10 millones van a ir a Bahía Blanca. Y esto es importantísimo, Bahía Blanca, polo petroquímico por excelencia. Ahora después vamos a hacer un poquito de doble clic sobre la industrialización del gas. Y unos 20 millones de metros cúbicos en San Jerónimo para distribuir después hacia el NEA y hacia el NOA. Con lo cual, digo, esa es la potencia en términos de cantidades del gasoducto completo. Ahora bien, hagamos doble clic sobre por qué es importante el gasoducto. Más allá, yo estoy tirando un montón de números de provisión y capaz que la gente en su casa dice, che, bueno, está bien, 39 millones, ¿y eso qué es? Bueno, tiene muchas ventajas que son las que vamos a decir ahora. Primero, lo que decíamos con Seba recién, el ahorro de divisas de cosas que no vamos a importar y la perspectiva de exportación. Eso, el tema guita, lo dejo de lado. Pensemos que la inversión sola del gasoducto es más o menos de 3.400 millones de dólares. Es una inversión fuerte, ¿sí? En primer lugar, aprovechar vaca muerta. Tenemos ese recurso, es maravilloso. Tenemos la segunda reserva de shale gas, la podemos aprovechar integralmente. Y no solo para explotaciones puntuales. No, sino la Argentina entera puede empezar a aprovechar el gas de vaca muerta. Eso es punto número 1. Punto número 2, la traza estratégica. Lo que decíamos, primer tramo hasta Saliqueló, después me voy a San Jerónimo en Santa Fe y al mismo tiempo tengo cubierto la Nor Patagonia y el polo petroquímico de Bahía Blanca. NEA, NOA, el AMBA, polo petroquímico de Bahía Blanca y la región centro-sur, la Nor Patagonia. Con lo cual, estratégicamente, todo el país empieza a recibir gas de vaca muerta, ¿sí? Esa es una traza estratégica. Se reducen los costos de abastecimiento, o sea, esto implica una reducción de los costos de abastecimiento porque tenemos en cantidad propia, más y mejor, no tenemos que importar, lo que decíamos antes. Pero una cosa que la que yo quiero hacer un doble clic, un cuarto punto fundamental que tiene que ver con lo estratégico y con mejores costos de abastecimiento, que es la calidad del suministro. Es decir, llega gas en cantidad, va a llegar gas en cantidad y en calidad a un montón de puntos donde lo usan industrialmente. Vamos a poner un ejemplo. Bahía Blanca, polo petroquímico, Dow Chemical.
que ahí hace el PET, las bolitas con las que se hace todo lo que nosotros vemos de plástico. Si tienen que pensar ellos en dónde hacer una inversión para ampliar capacidad productiva, ¿dónde lo van a hacer? Donde tienen el gas, la principal materia prima del plástico, asegurada a la mano, con buena provisión, llegando en calidad, en presión, en tiempo, sin que el caño quede vacío, sin que haya una contaminación de otros gases, o van a ir a otro lugar. Para empezar, hay una perspectiva sobre lo que podemos hacer en petroquímica fuertísima. El proyecto de Profértil de urea, que es fundamental para los fertilizantes en un país donde necesitamos mejores fertilizantes, donde tenemos que empujar nuestra biotecnología hacia adelante, donde tenemos que ser cada vez menos permeables a cuestiones climáticas que nos afectan la siembra y la cosecha. Fertilizantes que importamos en gran medida. Exactamente, y fertilizantes que hoy en muchas medidas se exportan. Lo podemos, o sea, gracias a que tenés el gas de vaca muerta, que el componente del urea es gas, o sea, forma parte de la cadena de valor del gas, podés realizarlo. Pensemos en el carbonato de sodio. Carbonato de sodio que se utiliza para el litio, que se utiliza para la minería y que se utiliza para el vidrio. El carbonato de sodio es un componente que atempera cosas que entran en mucha temperatura. Entonces, cuando vos fabricas vidrio, por ejemplo, que subís el horno a 1200, a 1400 grados, el carbonato de sodio te permite atemperar y que pueda fabricarse el vidrio. Bueno, el carbonato de sodio requiere grandes cantidades de gas para ser producido. Hay una sola productora en todo el continente y está en Argentina, es Alcalis de la Patagonia. Entonces, una buena provisión de gas implica mejores condiciones para carbonato de sodio, productos que estuvo en falta durante la pandemia, que estuvo en falta el año pasado cuando faltaba vidrio, cuando había escasez de vidrio. Con lo cual, las posibilidades de tener un suministro de gas fuerte a través del gasoducto Néstor Kirchner son altísimas. O sea, son muchas las derivadas de esto, no solamente los dólares que nos ahorramos y los dólares que podemos generar exportando. Lo importante del gas es su cadena de valor, es que nosotros lo podemos industrializar de muchas maneras y eso nos puede poner en un escalón más elevado de desarrollo productivo y de desarrollo industrial. A pesar de todos nuestros problemas, a pesar de la macro, es como, fíjense lo importante que es el ordenamiento macro para poder aprovechar esto, o sea, claro, para poder aprovechar esto en toda su dimensión. Y hay un quinto punto que es la provisión en el NEA, que lo decíamos antes, lugar donde andá a conseguir una garrafa a precios populares. Andá, si sos macho en Posadas a buscar la garrafa y que esté. Bueno, esto puede ser un empuje para el NEA, que es una zona riquísima para todos los sectores que nosotros siempre venimos hablando, de la forestindustria, la producción citrícola, sí, que necesita gas para los procesos, claro. O sea, todo lo que necesita gas en el NEA, aparte que es nuestro hub de conexión con el Mercosur, con lo cual es un recurso y que es fundamental para ellos. Eso sobre el gasoducto y sobre la posibilidad de exportación, que de vuelta, yo soy de la idea de que tenemos que ser muy cuidadosos y exportar los excedentes. Todo lo que yo les dije recién no fue inocente, todas estas posibilidades de industrialización. Esto es, tenemos el gas, aprovechémoslo al máximo para industrializar. Al máximo para industrializar. Y lo que sobre, lo exportamos. Y cuando digo al máximo para industrializar, también tiene que ver con formas modernas y novedosas que tienen que ver con otras partes de la cadena del gas. Porque lo que tenemos en Vaca Muerta es muchísimo. Y no solamente va a ser utilizado a través del gasoducto y a través del gas natural como lo conocemos y como suele distribuirse, sino que tenemos muchísimo material para poder meternos de lleno en un negocio que es muy, muy rentable a nivel internacional, como el del gas natural licuado, el famoso GNL. ¿Por qué la gente dice, che, GNL me suena? ¿De dónde me suena? Bueno, son los barcos en los que nos gastamos casi 9.000 millones de dólares extra el año pasado. De hecho, son los barcos que Estados Unidos manda a Europa a partir de que ha cortado sus vínculos con Rusia. Totalmente. Están yendo barcos de Estados Unidos a Rusia. Y es lo que nosotros nos permitiría pensar, bueno, a ver, yo a través del gasoducto puedo exportar a Chile, puedo exportar a Brasil vía Bolivia, incluso en algún momento podría exportarle a Bolivia en caso de que lo necesite, países limítrofes con un tendido de gas, de gasoductos y de infraestructura. Con un caño lo podés resolver. Lo tengo. Ahora, con el GNL yo puedo exportar a donde sea, puedo abrirme a otros mercados. Y hoy hay un proyecto de ley, o sea, ¿qué se necesita para GNL? Primero son inversiones muy fuertes, porque vos lo que tenés que hacer es la transformación del gas a su estado licuado, y esas son plantas muy onerosas que requieren un capital muy fuerte. Estamos hablando de inversiones millonarias, o sea, son inversiones de muchos miles de millones de dólares. Ahora vamos a poner algunos ejemplos, y de los ejemplos más cercanos para la Argentina. Pero, digamos, para que lleguen esas inversiones, primero se necesita orden macroeconómico. Y donde no hay orden macroeconómico,
Lo que se necesita es un marco normativo que sí lo propicie. Y en ese sentido está este proyecto de ley que en el Congreso lo que está estipulando es que, por ejemplo, para inversiones de más de $1.000 millones, les asegura 3 cosas. Les asegura acceso al 50% de divisas directamente sin pasar por el MULC, o sea, sin necesidad de cambiarlas a moneda local, estabilidad fiscal y provisión exclusiva y asegurada del gas para poder licuarlo. O sea, de una provisión exclusiva que no tiene nada que ver con lo del gasoducto, sino con una infraestructura particular, que es fundamental para un tipo que va a invertir en eso. Para que se den una idea de cuándo estamos hablando en términos de plata, el proyecto de Petronas, que es el más cercano y el que fue noticia, el que muchos lo deben conocer, es un proyecto que se estima en unos $40.000 millones de inversión. La deuda del FMI, de Macri. Para exportar anualmente, si ese proyecto está al 100% y demás, unos $15.000 millones de gas natural licuado. Estamos hablando de otro nivel de aguja, ¿sí? Otro escalón, es otra magnitud dentro de lo que es los números que manejamos y las cosas que discutimos. Entonces, más allá del gasoducto, más allá de Chile, Brasil, exportar al mundo esa cantidad y también teniendo en cuenta que eso también puede servir para compensar demanda local cuando se necesite. Claro. ¿Sí? Ahora bien, y con esto para ir cerrando para poder entender hasta dónde va el gas natural licuado, ¿no? Hay un informecito que se los recomiendo de Fundar. Bueno, hace poco estuvo acá Juan Carlos Jalac hablando de Tierra del Fuego y demás, y estuvimos hablando con gente de Fundar. En septiembre, agosto del 2022, publicaron un informecito sobre el real potencial argentino para exportar GNL. O sea, en función del recurso que tenemos en Vaca Muerta. Ellos más o menos estipulan que si Vaca Muerta en los próximos 30 años desarrolla un 50% de su capacidad total nada más, podemos tener a precios normales, sin que se vaya todo demasiado en términos de precio, unas exportaciones anuales cercanas a $27.000 millones anuales. Esto es lo mismo que exportamos de soja, es 1,1 veces lo que exportamos de soja, es 20 veces lo que exportamos de girasol, es 3 veces lo que exportamos de maíz, es 8,5 veces lo que exportamos de carne vacuna. Es decir, el aprovechamiento inteligente e integral de un recurso natural como el gas nos permite, a través del gasoducto, autoabastecimiento y abastecimiento para la industria y para agregar valor en esa cadena de industrialización. Y si somos inteligentes y podemos atraer inversiones para gas natural licuado, abrir mercados a todo el mundo y generar un nivel de exportaciones a otro nivel, que nos permite financiar nuevas formas de matrices energéticas, nos permite financiar desarrollos tecnológicos, nos permite generar una cadena de proveedores alrededor de ese recurso que hoy no lo podemos imaginar siquiera. O sea, es muy capilar y no te digo que infinito, nada es infinito, pero sí muy rico el volumen que se puede generar hacia adelante. Con lo cual, ¿cuál es el dimensionamiento del gasoducto? ¿Cuál es el dimensionamiento del gas de Vaca Muerta? Todo esto que estamos hablando. Es un primer paso, es un primer peldaño para transitar ese país productivo, ese camino al desarrollo productivo que queremos. De una vez podemos empezar a gritar algunos goles. Hasta acá llegamos con Industria, modelo para armar. El espacio de país productivo en el que conversamos sobre la Argentina que queremos construir. Para estar informado de la actualidad de las pymes, la producción y el trabajo, entra a paisproductivo.com.ar.